Hola Aries, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Aries, qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 28 de marzo al 3 de abril de 2022. Para Aries, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué mensajito hay para vosotros esta semana? Por un lado nos hablan de la seguridad y vamos a coger también la carta de corte, las emociones. Ya a simple vista deciros que es una semana en la que os pueda ayudar ese contacto con la naturaleza, porque además lo estamos viendo, todo este árbol, en ese enraizarse, en ese sentir esa seguridad con uno mismo, no buscar la seguridad en lo material ni en lo exterior, sino que vosotros sintáis esa seguridad y es en la mejor gestión de vuestras emociones. Hay necesidad de que haya ese trabajo interno, ese mantener en equilibrio esas vuestras emociones, que es donde realmente vais a encontrar esa seguridad, ese arraigo a la tierra, ese enraizaros realmente vosotros. Es como que ante cualquier situación que podáis estar viviendo que os pueda mantener más en ese desequilibrio de vuestras emociones, es donde podáis estar sintiendo esa inseguridad realmente, ese sentir que no estáis protegidos o que en cualquier momento podáis perder aquello que habéis conseguido. Es siempre como en esa vibración de miedo, esa vibración de miedo a esa carencia, a perder lo que se haya podido conseguir. Pero cuando uno siente esa seguridad dentro de sí, en sí mismo, sin agarrarnos a nada material ni a lo que nos puedan proveer otras personas, sino en la seguridad propia para con uno mismo, ese número 11, en esa conexión realmente con la Tierra, con el universo, siendo nosotros ese canal realmente, podernos sentir en esa seguridad de que no estamos solos, de que estamos protegidos y de que se trata de que empecemos a crear nosotros esa seguridad en nosotros mismos, desde nuestro interior, no en el exterior con las cosas materiales. Y es en esa mejor gestión de las emociones. Es importante ver qué es lo que nos dicen esas emociones que estamos sintiendo con respecto a quizá esa falta de seguridad o de protección que podemos estar sintiendo en el momento también. Vamos a ver qué mensajes nos da cada una de las cartas. Mirar, por un lado tenemos la carta de seguridad, que es lo que vemos, como os digo, de enraizaros, de sentir esa seguridad en vosotros mismos. Lo que nos dice esta carta es que aprendas a anclarte bien a la tierra, al tiempo que te unes a tu alma celeste. Eso es, y experimentarás seguridad interior. Desembarázate y percibe que nada malo te va a pasar, en sentir esa seguridad en ti mismo, en sentir esa protección que yo os estaba diciendo. Este tarot de la individualización nos habla de 3 niveles, el del ser ordinario, el del aspirante y el del héroe. Como ven, este aspecto de cada una de las cartas. Con respecto a esta carta de seguridad, el ser ordinario está desligado del cielo y de la tierra y por eso se siente inseguro. El aspirante está unido al mundo espiritual y a la naturaleza. Y el héroe es un árbol humano que acoge en sí las fuerzas inspiradoras y creativas que proceden del mundo espiritual, ese canal que os decía, en esa conexión, así como las fuerzas estructuradoras y arraigadas de la tierra, para vivir en armonía con el universo. Es ese equilibrio también entre el aspecto más terrenal y más espiritual, para que podamos sentir esa seguridad también. Y tenemos la carta de las emociones con el número 28. Yo siempre uno los números y los llevo a lo que son los arcanos mayores. Con el número 11 sería esa carta de la fuerza, esa fuerza de voluntad, ver esa fortaleza que hay en nuestro interior, empoderarnos para sentir esa seguridad y esa protección realmente, esa conexión con esos planos más sutiles, con nuestra alma, en ese aspecto más espiritual, para poder empoderarnos
en este aspecto más material, más terrenal, del que también nos hablaría esa carta de la fuerza. Y con el número 28, 8 más 2 serían 10, lo veo en el aspecto de la rueda de la fortuna, con ese punto de los cambios, las emociones tan cambiantes, ese aspecto de evolucionar, de en esa mejor gestión y equilibrio de nuestras emociones para que podamos evolucionar también en ese aspecto más espiritual. Esta carta de las emociones nos dice que tú no eres tus emociones. Aprende a dejarlas circular en ti y a jugar con ellas. Dominarlas reforzará tu corazón y te proporcionará coraje. Y ahí es donde vemos en ese aspecto de déjalas circular, déjalas evolucionar, déjalas que vayan cambiando, que vayan moviéndose, y aprende a jugar con ellas, con esas emociones, porque vas a dominando esas emociones vas a reforzar tu corazón y te va a proporcionar esa valentía, ese coraje, ese luego en definitiva en conjunto el mensaje es poderte sentir seguro y en esa protección. Esta carta de las emociones, el ser ordinario es pasivo, se desborda o rechaza sus emociones, nos iríamos a esos extremos. El aspirante refuerza su pensamiento, nombra sus emociones, les da su nombre, cómo se llaman, las deja circular conscientemente y lucha contra los excesos para mantenerse en ese equilibrio, no yéndonos a los extremos. Y el héroe las transforma por amor y las domina gracias a sus virtudes. Así que es como también ver en esos tres niveles en el que vosotros consideréis os encontráis y para poder también hacer ese paso adelante, esa evolución también. Así que una semana en la cual va a ser importantísimo que aprendáis a dominar vuestras emociones para poder sentir realmente esa seguridad, esa protección en vuestro interior. No importa lo que esté sucediendo en el exterior, esa seguridad no os la dan las cosas materiales, ni las personas, ni las circunstancias externas. Esa seguridad se siente de forma interna. Ese es el mensaje. Vamos a ver el tarot. Uy, mira, pues quería salir esta de aquí. Quizá también en lo que os estoy diciendo de sentir esa seguridad, yéndonos a lo financiero, que es donde nosotros vemos esa seguridad como solo en el aspecto más financiero, es dándoos vuestro valor también, Aries. Es ver qué valores tenéis, cuál es también ese legado, quizá a nivel de condicionamiento más familiar, vería aquí, que podáis tener con respecto al tema del dinero o al tema de la seguridad o todo eso que ha venido inculcado desde siendo niños de una determinada manera en cómo hay que tener ese dinero ahorrado, ahora es el momento de como ese paso 1, paso 2, paso 3 en la vida, pero que se os estaría pidiendo que encontréis esa seguridad que realmente está en vosotros, no está en el dinero, no está en lo material, ni quizá en esas ideas o esos valores o esos condicionamientos que han venido inculcados por parte de la familia con los que se ha ido creciendo y en los que ahora nos encontramos como en ese conflicto más emocional porque no lo estéis viendo así o no lo sintáis de la misma manera. Se trata de que encontréis esa seguridad en vosotros mismos y es jugando y dominando esas emociones realmente en cómo podáis llegar a sentir esa conexión y esa seguridad en vuestro interior. Vamos a ver el tarot, qué más mensajes os da Aries para esta semana. Una semana en la cual encontrar esa seguridad en vosotros mismos y conseguir mantener de alguna forma ese equilibrio en vuestras emociones, esa mejor gestión de vuestras emociones. Os sale el sol, es momento ya de iluminar o de ver con mayor claridad cuál es el mensaje que esas emociones os quieren dar, que podáis sentir esa tranquilidad, esa felicidad, esa plenitud, no sintiéndoos en ese aspecto desprotegido, sino sintiéndoos con la felicidad de los niños, que no se preocupan por ese aspecto más de seguridad, porque tampoco temen a nada y se sienten en la protección de sus padres o de las personas que tengan cerca, en esos cuidados también. Es en ese creer realmente, que se forje esa seguridad y esa protección en vosotros mismos realmente, Aries.
no sentiros desprotegidos, que es lo que yo estaría viendo ahí. Es que hay necesidad de que sintáis esa seguridad en vosotros y mantengáis en ese equilibrio vuestras emociones para llegar a esa plenitud. Si no caéis en esta tentación, en esta vibración de miedo, os quedáis prisioneros de esos miedos, en ese apego a las cosas más materiales, que es lo que sentís que os va a dar esa seguridad, cuando en realidad no es ahí donde la vais a encontrar. Eso es lo que os vendrían a decir. Es como mejor esa vibración, es en esa vibración de amor, amor a vosotros mismos, en esa conexión para con vosotros, en ese enraizaros realmente, donde vais a encontrar realmente toda esa seguridad, no en lo material ni en esa vibración de miedo. Por eso es importante ver qué mensaje os quedan esas vuestras emociones y poderlas mantener en ese equilibrio, en esa mejor gestión, para no salir de ese sentimiento de seguridad. Eso es. Hay que salir de esa zona de confort, que es lo que estaríamos viendo aquí. Hay que salir de esa zona en la que nos sentimos seguros, pero es una seguridad ficticia, porque no la estamos sintiendo dentro de nosotros. No nos darían tanto miedo los cambios ni esa salida de la zona de confort si no fuera porque sentimos esa seguridad, pero es una seguridad engañosa, porque en realidad tampoco estamos seguros ahí, tampoco vamos a evolucionar, tampoco nos vamos a sentir en ese equilibrio con nuestras emociones. No nos vamos a sentir emocionalmente plenos por sentirnos seguros en ese aspecto más de zona de confort. Eso es. Es aprender a ver esa seguridad en nuestro interior, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y sea cual sea la circunstancia o situación que podamos estar viviendo. Y de ahí esa gestión de esas emociones en realidad. Mirar, es ser honestos con vosotros mismos. Yo lo veo en el aspecto de que hay que cambiar el tipo de pensamiento, esa idea, ese concepto que tenemos ahí en ese apego a que lo material es lo que nos va a dar la seguridad o lo conocido es donde nos sentimos seguros. Hay necesidad de cambiar ese pensamiento para realmente ver en nuestras emociones qué es lo que sentimos en realidad. Ser honestos y fieles con nosotros mismos para, en el momento en que sepamos qué es lo que queremos, lo que deseamos, podamos ir de forma determinada hacia ello y estar preparados y receptivos a recibir todas esas bendiciones y que llegue todo aquello que nos va a hacer sentir felices o en esa protección, pero no en lo que pensamos que es lo material, lo que me va a dar a mí esa seguridad. Sentir esa seguridad dentro de nosotros, no fuera. Eso es. Y sí, es un trabajo importante, es un trabajo interior, es un trabajo de perseverancia, de constancia, de mucho esfuerzo en iluminar pues todas esas partes de sombra, de ir al detalle de qué es lo que realmente esa emoción me viene a decir, pero luego el resultado va a estar equiparado, va a ser semejante al trabajo que también se esté haciendo al respecto. Vamos a ver el tarot, qué mensajitos para Aries para esta semana. Es encontrar ese equilibrio, eso es encontrar esa armonía, es encontrar vuestra verdad realmente, qué es lo que sentís, no os dejéis llevar por los ojos terrenales, por lo material, por eso es poneros esa venda en los ojos de forma voluntaria para escuchar realmente qué es lo que os dice el corazón, no os guiéis solo por lo mental, encontrar ese equilibrio también entre la razón y el corazón. Veo que hay decisiones que tomar importantes esta semana, Aries, para mantener ese equilibrio y decisiones importantes y también hacer las cosas de forma diferente a como se están haciendo hasta el momento, para conseguir ese equilibrio, para conseguir esa serenidad, esa armonía y poder estar seguro de cuál es la decisión que queréis tomar con respecto a las situaciones que podéis estar viviendo. Porque es como que a lo mejor os debatís entre lo que os va a dar esa seguridad material y lo que vuestras emociones os estén diciendo con respecto a esa situación. Si, por ejemplo, fuese un contrato de trabajo, que lo veríamos con esta carta de la justicia en ese aspecto más de papeles, de documentación, de información, más burocrático, veríamos como a lo mejor os estáis debatiendo entre dos tipos de trabajo, uno que os da esa seguridad más financiera, más económica, más material, pero
esas emociones en las que realmente es ese trabajo el que deseo hacer, realmente es el trabajo que me nace a mí hacer, que me sale del corazón hacer, que me dicta mi corazón hacer. Por eso es como encontrar ese equilibrio también entre la razón y el corazón, entre encontrar esa vuestra verdad, comprometeros realmente con vosotros mismos primero antes de firmar ese contrato o de comprometeros con otras personas si nos lo llevamos al aspecto más del laboral, del trabajo, pero en cualquier otro aspecto, a nivel de pareja, que te da esa seguridad, a lo mejor el tener esa pareja, pero realmente tus emociones te dicen que no es, que no tienes ese sentimiento en realidad, que no estás siendo fiel ni leal a tus sentimientos ni a tu corazón, sino que es todo un aspecto más de seguridad ficticia en realidad, porque tampoco eso te va a dar una seguridad. Estar con alguien por quizá esa comodidad o por no sentirte tú en la capacidad de sentir esa seguridad de forma individual. Atención a todo eso. En cualquier aspecto, ¿qué es lo que no os está dando esa seguridad? ¿Qué os estáis agarrando esta semana? Que os están diciendo es que hay necesidad de que seáis justos con vosotros. Esta justicia es justos con vosotros y con las personas que puedan estar implicadas en esas situaciones o circunstancias. Y tampoco es justo estar con alguien porque os dé esa seguridad quizá más financiera, más económica, más material, o esa seguridad en sentiros vosotros en esa protección, pero cuando en realidad se trata de que encontréis esa seguridad y esa protección en vosotros mismos, que todos estamos protegidos en realidad. De alguna forma es como una semana en la cual evaluar o analizar, escudriñar bien realmente esas emociones, qué mensaje me vienen a dar con respecto a ese aspecto de la seguridad donde yo no me estoy sintiendo seguro. Ya os digo, hay diferentes aspectos, diferentes ámbitos, más que aspectos en los que puede estar haciendo referencia a esa carta, pero es una semana en realidad en la cual encontrar ese equilibrio entre la razón y el corazón, hacer ese análisis interno para con vosotros mismos, qué es lo que vuestras emociones os están tratando de decir con respecto a todo ese aspecto de seguridad y empezar a utilizar de alguna forma esa espada para cortar todo lo que no sea verdadero, lo que no sea fiel ni leal para con vosotros mismos. Se trata de encontrar ese equilibrio, esa serenidad, esa armonía y ese ser justos con vosotros mismos y con los demás. Y esto es lo que os va a favorecer esta reina de espadas que ya antes se había girado. Cambiar esa forma de pensar, cambiar quizá el concepto que vosotros tenéis de esa seguridad. Y que en el momento en que haya ese cambio y sepáis realmente, siendo fiel con esas emociones a vosotros mismos, a encontrar esa vuestra propia verdad, poder ir de forma determinada hacia aquello que vosotros realmente deseáis. Esa determinación, esa claridad realmente para con vosotros mismos y en ser honestos con vosotros mismos y dirigiros hacia vuestra verdad es lo que os va a favorecer esta semana. Este es el desafío y el reto, lo que os puede estar bloqueando un poquito la impaciencia, el ver que los resultados que se están obteniendo no es lo que esperabais, pero porque ya la base o el fondo no es realmente el que esté alineado para con vosotros o con vuestra verdad. Eso por un lado. Y por otro lado lo veo en el aspecto de la impaciencia, que rápido queréis que se den las cosas y ese trabajo interno que os decía antes es algo que necesita de su tiempo, que no se puede hacer a las carreras, que tiene que ser de forma minuciosa hasta el mínimo detalle esa emoción que me viene a decir con respecto a esa falta de seguridad, esa falta de autoestima, esa falta de confianza o de creer en mí mismo que hay. Así que el desafío y el reto es atención a esa impaciencia, porque si dais tiempo al tiempo, el resultado que vayáis a encontrar va a ser mucho más positivo y va a superar todas esas expectativas. Esto es hacia lo que os estáis dirigiendo y este es el aspecto de carencia que os decía, por eso esa falta de seguridad en vosotros mismos, ese no sentiros en la capacidad de poder hacer frente a las diferentes situaciones que se estén presentando, no veros capaces de tomar decisiones, no sentiros incluso merecedores. Por eso hay que encontrar esa seguridad, esa confianza en uno mismo, ese creer en uno mismo, en nosotros, en nuestro interior. ¿Qué es lo que esas emociones
quizá esos sentimientos más empobrecidos nos vienen a decir, ¿por qué no vemos realmente esas ayudas a nuestro alrededor? ¿Por qué nos queremos sustentar siempre en ese aspecto más material, donde pensamos que va a estar esa seguridad, cuando la seguridad está realmente en nuestro interior? Y nos dirigimos a ver realmente todo ese aspecto más de carencias, todo ese aspecto en el que no me siento merecedor, cuál es el valor que yo me doy a mí mismo. De ahí también el sentir esa confianza y esa seguridad o esa protección para conmigo. Y este es el consejo, ver más allá. No os limitéis, Aries, ver más posibilidades. Tenéis el mundo a vuestros pies. Hay disponibilidad de poder ver o gestionar las situaciones de diferentes formas. No os limitéis a que sea de esta forma, en esa carencia. No por la impaciencia cojáis el primer trabajo que aparezca por ese miedo a perder esa seguridad quizá más financiera. No por ese sentimiento de carencia o de no sentirme merecedor, me quede en una relación sentimental que a mí no me está aportando nada, pero en la que me siento con esa seguridad ficticia, esa seguridad que se va a esfumar en cualquier momento. Por eso os va a favorecer el ser fieles a vosotros mismos, el encontrar vuestra propia verdad en realidad. Y el consejo es que veáis más posibilidades, ver la situación alejándose un poquito, saliendo de que, a ver, es más difícil porque están esas emociones implicadas, pero se os pide que veáis la situación o circunstancia que podéis estar viviendo desde otra perspectiva, desde otro ángulo más objetivo, una visión más amplia realmente de esa situación, para que podáis ver con mayor claridad todas las opciones o todas las posibilidades que realmente hay, para no caer en ese estar como mendigando ese amor, mendigando ese dinero para obtener esa seguridad que realmente no estáis sintiendo en vosotros mismos y que os lleve a esa carencia en realidad. Porque lo que no estáis viendo es que hay posibilidad de llegar a esas celebraciones, hay posibilidad de que os sintáis realmente en esa seguridad, de que podáis sentiros emocionalmente felices, contentos, con ganas de compartir también con los demás. Pero tenéis que ver en vuestro interior qué es lo que a vosotros os hace sentir en esa inseguridad, en qué no os veis vosotros capaces, Aries. Eso es. Lo veo en esa vibración de carencia, de no me siento merecedor, no me siento... no siento que tenga los recursos ni las ayudas para poder hacer frente a esa situación, o no me siento protegido, o no me siento, pues porque te estés sintiendo de alguna forma en ese desequilibrio más emocional. Por eso era importante el mantener en equilibrio y gestionar bien esas emociones para ver cuál es ese sentimiento de inseguridad o de falta de confianza en vosotros mismos o de creer en vosotros que estaríamos viendo ahí, Aries. Eso es. Y es ver más posibilidades, no quedarnos en ese sentimiento o pensamiento tan pobre. Mirad, os hablan de vidas anteriores. Tu situación actual responde a las experiencias vividas en el pasado. Invoca a los ángeles para que te ayuden a recordar, liberar, sanar y aprender de tus experiencias anteriores. Podemos hablar de vidas pasadas, sí, pero también de el pasado en esta misma vida, Aries. ¿Qué cordón, qué lazo hay ahí con respecto a este punto de carencia, de falta de seguridad, que ya hay que cortar, ya hay que sanar, hay que liberaros de ese condicionamiento? Por eso antes, cuando se había caído ese 10 de oros, os decía igual también por esos condicionamientos más familiares, eso en lo que os han educado, en ese concepto de seguridad asociado quizá a ese punto más material. Quizá situaciones de dificultad más económica, que es lo que yo vería aquí, que hayáis podido vivir en el pasado y os hayáis quedado como con esa especie de trauma, sintiendo, pensando que se va a volver a repetir o que no puedan darse las cosas de una forma diferente. Y esta situación que estás viviendo hoy de carencia, este momento, por eso es esta carta también de la justicia, nos habla de ese karma, de esa causa y efecto. A ver, que se caen las emociones porque están ahí desequilibradas, ¿verdad?
y no encuentra esa seguridad la carta ahí. Esta carta de encontrar ese equilibrio también en esas vidas anteriores, en esas vidas pasadas o en el pasado, por eso os decía, es una semana en la cual encontrar ese equilibrio en el ser justos con vosotros y con las personas que puedan estar implicadas en esas situaciones, y también una semana en la cual encontrar ese equilibrio entre la razón y el corazón. ¿Qué es lo que vosotros estáis sintiendo querer hacer y no lo hacéis porque hay algo en vuestra mente, hay un recuerdo que os indica que hacerlo de otra manera diferente, porque no sintáis la seguridad de hacerlo respondiendo a esos dictados de vuestro corazón. Por eso hay esa necesidad de encontrar ese equilibrio y de ver realmente tomar esa decisión, pero de una forma diferente a como se estaba haciendo hasta el momento, porque ya hay que cortar con ese karma, podemos decirlo así, ya hay que terminar con todo eso que me deja en ese apego a esas vidas pasadas o a ese momento pasado que ya he vivido. Por eso, tu situación actual responde a las experiencias vividas en el pasado. Invoca a los ángeles para que te ayuden a recordar, a liberar, a sanar y aprender de tus experiencias anteriores. Es aprender del pasado. Por eso están diciendo, ver más posibilidades de forma más objetiva, más imparcial, más neutral, no donde están esas emociones implicadas que nos dejan ver la situación con claridad, que es lo que os va a favorecer, ver la situación con claridad en esa vuestra verdad también. Y lo que no estáis viendo es que va a ser todo un logro, va a ser de verdad un regalo a celebrar, algo que realmente os va a liberar de todas esas cargas, de todos esos lazos más kármicos también, que vienen de tiempo pasado con respecto a ese sentimiento de carencia en el que no me siento seguro y no siento esa seguridad o esa protección en mi vida. Así que atención a eso también, Aries. Mirad, os sale la mariposa y la mariposa os habla del alma. Es que es ese punto de esa conexión con vuestra alma, que ya os lo decía esta carta en ese canal, en esa conexión con vuestra alma celeste en realidad. Y además mirar 28 y 28, que era este número también. Buscar el número 28 en ese aspecto más espiritual, qué mensaje también os pueda querer dar. Porque de lo que os habla esta carta realmente es que para poder experimentar plenamente quiénes somos de verdad, pasamos a menudo por periodos difíciles de transformación y de crecimiento. Este es el momento quizá de dejar ya ese pasado atrás y comenzar algo nuevo en esa transformación, en ese pasar de oruga a mariposa que estaríamos viendo aquí. Confía en lo que sientes. Todos tenemos que franquear etapas en la vida y algunas pueden resultar realmente extenuantes. Mira hacia adelante, no hacia atrás. Confía en ti mismo y en tu pareja. Es necesario para una relación positiva. Puede ser enfocado en ese aspecto de pareja, pero con todas las personas que os podáis encontrar, en esos compromisos que ejerzáis que os había dicho antes de firmar ese contrato, antes de comprometeros con los demás, en el aspecto que sea, con la familia, con los amigos, con las parejas, con los trabajos, hay que comprometerse primero con uno mismo, en esa conexión con su propia alma, para que tengamos de alguna forma también la seguridad o mayor garantía de que esa relación, ese vínculo que ejercemos para con los demás va a ser más sano, porque tú estás siendo verdadero o verdadera contigo mismo, contigo misma. Tú eres sincero contigo, es una relación, un vínculo sincero el que se va a crear, porque esa persona es una proyección realmente de cómo está uno internamente. Si tú sientes esa carencia en ti, van a ser relaciones carentes en las que no vas a sentir esa felicidad, tampoco esa seguridad va a ser ficticia, trabajos en los que no os sentís a gusto y solo lo hacéis por esa recompensa material que os dé esa seguridad, o que vosotros sintáis que la seguridad está solo en lo material. Por eso atención a esas emociones, Aries. Vamos a ver qué más mensajitos os dan. Mira, transforma los pensamientos angustiantes, que os iba a favorecer cambiar estos pensamientos también. Toma conciencia de cualquier cosa que te preocupe. ¿Qué haces cuando estás intranquila o intranquilo?
¿Cuánto poder pierdes y desde qué parte del cuerpo? Porque esas emociones también pueden estar somatizando algún tipo de dolor en tu cuerpo físico. Observar lo mucho que ¿cuál es el objetivo? Observar lo mucho que la preocupación afecta a tu salud y contrarrestar el estrés generado por esa emoción a través de la oración y la acción positiva. Eso es. Cambiar, transformar los pensamientos angustiantes porque podéis estar teniendo dolencias ya a nivel físico, puesto que esas emociones mal gestionadas estén somatizando ya en vuestro cuerpo físico en enfermedades o dolencias. Así que atención hasta el punto que puede llegar ese sentimiento de carencia que yo estoy viendo ahí. Piscis iba a decir, pues no, Aries, ya me iba al final. Bueno, pues es como ya es momento de llegar a ese final para que se dé ese nuevo comienzo. Esas vidas anteriores, dejamos el pasado atrás y nos abrimos a ese nuevo comienzo sintiendo esa seguridad plena en nosotros mismos y con esa genial gestión de nuestras emociones, ese equilibrio que estaríamos viendo aquí para poder celebrar realmente. Celebrar, mirar, el dejar el pasado atrás, todas esas emociones, esas copas vacías se quedan atrás para abrirnos a esa celebración, a esta copa que estamos viendo aquí. Esta carta también nos habla de ese autodescubrimiento, la búsqueda de nosotros mismos, y una vez estemos comprometidos y nos hayamos encontrado a nosotros y hayamos encontrado esa seguridad en nosotros mismos, podernos comprometer y disfrutar y compartirlo con los demás. Esta conexión de la que nos habla este paje de copas también, esa conexión con nuestra alma que la estaríamos viendo aquí. Eso es. Es momento de dejar el pasado atrás y es momento realmente de encontraros a vosotros mismos en esa autenticidad realmente, Aries. Así que transforma todos estos pensamientos angustiantes para no llegar a esos malestares más físicos o a esas incluso enfermedades producidas por ese estrés también o por ese ser o querer aparentar ser quien uno no es realmente. Por eso ver más posibilidades y aprovechar también esos apoyos, esos consejos de otras personas que estén viendo la situación desde el exterior, no con esas emociones implicadas que yo os vería a vosotros ahí. Aries, este ha sido vuestro mensaje esta semanita, bastante contundente, con bastante intensidad. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Aries, y feliz día.